Kabbalah, la dimensión interior. En el programa anterior hemos analizado el primer versículo del libro de Génesis. Hemos decodificado el misterio de la creación. El inicio de la creación dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. Hemos explicado que en este versículo nos indica tres obras creadoras. En primer lugar, se emanó desde Binah los 13 pétalos de la rosa, que representan el atributo de Nukva en su estado pequeño. La propiedad de los 13 pétalos de la rosa en estado pequeño es el estado de preparación para la propiedad de los 13 atributos de la misericordia que tendrá Nukva en su estado grande. La función de los 13 atributos de la misericordia es para proteger a Nukva en contra de las fuerzas impuras que desean succionar y extraer de ella su santidad. Después hubo una segunda acción emanadora, y es para emanar las 5 hojas rígidas que son las fuerzas protectoras de protección contra las fuerzas impuras cuando la iluminación de los 13 atributos de la misericordia no logre neutralizar la propiedad de Din, justicia. Después existe una tercera acción creadora, y es para emanar a Nukva en su estado grande. El atributo de Nukva en el estado grande es que posee 5 hasadim y los 13 atributos de la misericordia. Y eso vemos en la escritura. Los 5 hasadim es insinuado en la Torah en la repetición de 5 veces de la palabra luz, or, a partir del versículo 3. Vayomer Elohim yehi or, la primera vez. Vayehi or, segunda vez. Vayar Elohim et haor, aquí vemos la tercera vez. Kitov, vayavdel Elohim ben haor, aquí vemos la cuarta vez que aparece el or. Uben hachoshech, vaikra Elohim la or, aquí vemos la quinta vez que aparece la palabra or. Yom velachoshe kara laila, vayerbe vayiboker yom echad. Y los 3 atributos de la misericordia es insinuada en la frase vayerbe vayiboker yom echad. Y fue tarde y fue mañana, día 1. Fíjense, como expliqué en el programa anterior, no dice y fue primer día, como dice en los días siguientes de la creación. Nótense que en el segundo día dice segundo día, el tercer día dice tercer día, el cuarto día dice cuarto día, el quinto día, y así sucesivamente. Pero fíjense que no dice así, lo que dice y fue día 1. ¿Por qué dice la palabra 1? Nuestros sabios enseñan que la palabra 1 es el secreto de los 13 atributos de la misericordia, ya que 1 ejad en Gimatria vale 13. ¿Pero a qué luz se está refiriendo aquí? Como explicamos en el programa anterior, nos explica el Zohar que estas son las 5 luces, es el secreto que nuestros sabios han dicho en el Tratado Hagigah, página 12, que la luz que creó el Creador en el primer día, que es la raíz de los 5 hasadim que fueron emanados desde Binah, y sabemos que Binah es denominada Elohim, a fin de iluminar a Malhut para el beneficio del mundo, es donde Adam
observaba el mundo de punta a punta. Sin embargo, debido a que el Creador vio que habría transgresiones en la generación del diluvio y de la Torre de Babel, el cual por medio de esas acciones transgresoras, de sus acciones, dominarán las fuerzas impuras y succionarán de los 5 Hasadim que se encuentran en Malhut. Por lo tanto, ocultó esta luz de Malhut. Y a eso refiere el Zohar cuando dice: la luz que tan pronto fue creada, fue atesorada y encerrada en este Brit, alianza o pacto que penetró en el lirio. Entonces vamos a explicar un poquito qué significa encerrada en el Brit, a qué se refiere Brit, alianza o pacto, y vamos a ver a qué se refiere que penetró en el lirio. Para entender este versículo, tenemos que saber que al principio los 5 Hasadim fueron incluidas en Yesod desde Ir Anpin y no vinieron directamente de Binah hasta Nukva. Fíjense que estos 5 Hasadim no fueron como normalmente van desde Binah, la Sefirah Ben Binah, que es el Patzuf de Ima, hacia directamente hacia Nukva, sino que es incluida en Yesod de Zeir Anpin, en el mundo de Atzilut. Y la alianza entonces se refiere a Yesod de Zeir Anpin, en el mundo de Atzilut. Y a esto se refiere entonces el Zohar cuando dice: la luz que tan pronto creada fue atesorada y encerrada en el Berit, alianza o pacto. Entonces ya entendimos a qué se refiere aquí el Zohar cuando nos dice la explicación de por qué fue atesorada y encerrada en el Brit. Ya le explicamos en el punto anterior para que no sea utilizada esa fuerza para acciones negativas, que justamente es lo que pasó después de la creación de Adán y Eva. Vimos que en el futuro habrá los pecados de Adán y Caín. Vemos que había el pecado de Torre de Babel. Y los 5 Hasadim que invisten sobre 5 Gevorot, como se explicó anteriormente, son llamados semillas. Nos explica Matok Midvash que Yesod efectúa una unión con la rosa, que es Malhut, y entonces emanan la semilla, que es la luz de los 5 Hasadim. Y eso vamos a explicar con mucho detalle en los siguientes programas. Y sepas que el árbol de fruto se refiere a Yesod, que da fruto en Malhut, que son las almas de los tzadikim, traducido como justos, que nacen por medio de la unión de Zon, que decir de Zeir Anpin con Nukva. Nos aclara Matok Midvash en nombre de Rabbi Moshe Cordovero en su libro Carne Or, Rayo de Luz, que una vez que Yesod efectúa la unión con Malhut y emana la luz a Malhut, ella mantiene en ella la semilla. Es decir, la semilla no desaparece de ella, es decir, no desaparece de Yesod. Para poder entenderlo, eso es similar cuando yo transfiero luz de una vela a otra vela. La luz que se encuentra en la primera vela se mantiene, es decir, aunque yo transfiero el fuego de una vela a otra vela, la vela original se mantiene. Por lo tanto, aunque cuando hubo la unión entre Zeir Anpin y Nukva, donde en el momento vamos a ver cuando se une Zeir Anpin y Nukva, se transfiere en ella los 5 Hasadim que entran en Nukva. Pero en Zeir Anpin se mantiene esos 5 Hasadim como de vela a vela. Y por eso que fue transmitido a Nukva no llegó a llegar a Nukva porque fue transferida
y fue ocultada nuevamente, como explicamos anteriormente. Y a esto se refiere que nos explica en el tratado Hagigá que la luz que creó el Creador en el primer día, que es la raíz de los 5 Hasadim, que fueron emanados de Binah, que es denominados Elohim, a fin de iluminar a Malhut para el beneficio del mundo, en donde Adán observaba el mundo de punta a punta. Pero debido a que el Creador vio que había transgresiones en la generación del diluvio y de la Torre de Babel, en el cual, por medio de sus acciones, dominarán las fuerzas impuras y succionarán del 5 Hasadim que se encuentra en Malhut, ocultó esta luz de Malhut, a fin que el mundo no quede carente de esta luz y que no desaparezca completamente hacia los mundos superiores que hizo el Creador. Lo incluyó en Yesod, que con el fin de la unión que existe entre Yesod y Malhut se mantiene su influencia hacia los mundos inferiores, y por medio de ello lo ocultó para los justos que llegarán en el futuro a Tilavo. Fíjense que los justos se refiere a Tzadik ve Tzadik, justos en plural, Tzadik y otro Tzadik, que son las Sefirot Yesod y Malhut, que es servido para su unión. Después nos dice el Zohar lo siguiente. Nos dice el Zohar, y como la forma del pacto es fecundada con las 42 cúpulas, y por esta simiente, así fue fecundado el nombre grabado y explícito por los 42 letras de la obra de la creación. Para poder entender eso, tenemos que ir y nos referirnos a lo que nos explica Baal HaSulam. Nos explica Baal HaSulam, y como la forma de pacto es fecundada con los 42 cópulas, por esta simiente, así fue fecundada el nombre grabado y explícito por las 42 letras de la obra de creación. La explicación de la misma es la siguiente. El secreto de 42 está compuesto por la suma del nombre del creador, que como no lo podemos pronunciar, le llamamos Havaya, posee 4 letras. Su relleno, es decir, el relleno de Havaya, son 10 letras. ¿Qué significa rellenar? Si la primera letra de Havaya es Yud, entonces el relleno significa escribir Yud, que sí, Yud, Vav y Dalet. Si la segunda letra es es escribir la letra la letra E. Entonces, si sumamos el relleno de la palabra de Havaya, tenemos 10 letras. Y si hacemos un doblemente relleno de Havaya, vemos que hay 28 letras. Si sumamos la palabra Havaya, su relleno y su relleno doble, vamos a ver que suma 42 letras, que son 4 más 10 más 28. La persona que quieren tener este gráfico más ilustrativo, me mandan un email al info@isaachocron.es, o también pueden ver estas clases en mi página web www.isaachocron.es. Y este asunto se ha aclarado en la sección de Marot HaSulam, y esta semilla es la que existe en el pacto, que son los 5 Jochma y 5 Gevurot, que existen, que se extienden del nombre de 42 letras. Bueno, hasta aquí hemos terminado la clase del día de hoy, y con esta clase hemos culminado en la explicación del primer párrafo que nos explica el Zohar, el cual inicia con el discurso de Rabbi Hizkiya. Normalmente, si hay una pregunta o inquietud de este primer módulo que hemos hecho, por favor, mándame un email al info@isaachocron.es o a mi página web www.isaachocron.es.
isaacchocron.es. El próximo programa, entonces, vamos a analizar, vamos a estudiar de la misma manera que hicimos el primer párrafo. Así analizaremos y estudiaremos el segundo párrafo del Zohar. Que tenga una semana llena de bendiciones y llena de alegría y prosperidad. Que tenga un Shabbat Tov.